Shalom, mis amados, que Yahweh les bendiga. La porción semanal de la Torá corresponde a la número 38. Lleva como tema Korak o Coré, que significa depilado, calvo o frío. Y está tomada de Bamidbar, números 16 al 18. Y tomó Coré, el hijo de Yixar, el hijo de Kehat, el hijo de Leví, junto con Datán y Abirán, los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, hijo de Rubén. Y se levantaron delante de Moisés, y con hombres de los Bené Israel, príncipes de Israel, 250 de la congregación, convocados en asamblea, hombres de renombre. Y se congregaron contra Moshe y contra Aarón, y les dijeron a ellos: ustedes toman demasiado sobre ustedes, porque toda la congregación, todos son kadoshim, apartados y dedicados, y entre ellos está Yahweh. ¿Por qué se han levantado sobre la congregación de Yahweh? Cuando Moisés escuchó esto, cayó su rostro sobre tierra. El enfrentamiento de Coré a la autoridad religiosa de Aarón y el desafío de Datán y Abirán al gobierno de Moisés constituyen una de las amenazas más serias que los líderes tuvieron que enfrentar, porque abarcaba los dos aspectos, el religioso y el político. Coré era un levita, el cual parece que codiciaba el sacerdocio. Datán y Abirán, por ser descendientes de Rubén, primogénitos de Jacob, pensaban que la autoridad civil les pertenecía a ellos. Las dos facciones formaron una alianza política religiosa y consiguieron el apoyo de los 250 príncipes de Israel. Denunciaban que Moisés y Aarón se habían aferrado a los puestos de autoridad por tiempo indefinido y argumentaban así: ¿por qué habían de ser estos oficios conferidos a los dos hermanos? ¿Acaso no era toda la congregación santa? ¿Y no podían otros tanto como ellos gozar de la presencia de Elohim? Ciertamente toda la nación era santa, consagrada a Elohim. Pero los rebeldes volvieron la espalda al hecho de que el Elohim de Israel había elegido a Moisés y Aarón para llevar los dos cargos principales, y por tanto la rebelión era contra Yahweh mismo. Datán y Abirán describieron a Egipto como una tierra que fluye leche y miel, y esta burla demuestra su falta absoluta de reverencia. Coré, un levita, aliado con algunos rubenitas y otros príncipes de Israel, incitó y organizó la oposición a la autoridad de Aarón y de los sacerdotes. Su argumento contra Moisés y Aarón era que al pretender el derecho y la responsabilidad únicas de representar al pueblo de Elohim, tomaban demasiado sobre sí mismos, en base de la promesa de que toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. El Eterno trató primero con estos rebeldes y reafirmó su elección de Aarón. Finalmente el Eterno reafirmó los deberes y el sustento tanto de los sacerdotes como de los levitas. Coré era descendiente de Leví y del linaje de Coat. Como coatita tenía ya unos deberes considerables con respecto al tabernáculo. Sin embargo, deseaba además ser sacerdote. Había otros levitas implicados en esta rebelión junto a Coré: Datán y Abirán. Estos dos hombres de la tribu de Rubén menospreciaron a Moisés y le censuraron por haber sacado a Israel de la tierra de Egipto y no haberlos introducido en la tierra de Canaán. Le atacaron por este pretendido fracaso, uniéndose a Coré en la rebelión contra Moisés y Aarón. Moisés alegó su inocencia ante el Eterno, declarando haber sido un verdadero siervo dirigente. Elohim juzgó a aquellos que se habían rebelado contra Moisés y Aarón, dándoles muerte. El Eterno respondió a la intercesión de Moisés, llamando al pueblo a alejarse de las tiendas de los rebeldes
para que solo ellos fuesen juzgados. Esta apertura sobrenatural de la tierra para tragarse a los rebeldes fue una señal de la ira de Elohim y la vindicación de Moisés y Aarón. Los 250 dirigentes de Israel habían traído sus incensarios llenos de fuego ante el Eterno. Los incensarios eran santos para el Eterno, por cuanto se habían empleado en el tabernáculo. Por ello, Eleazar recibió instrucciones de formarlos a martillo para hacer una cubierta para el altar. Esta cubierta sería un memorial perpetuo de que Elohim había escogido a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. En lugar de producir el arrepentimiento del pueblo, la ira de Elohim solo llevó a más quejas, aunque los hijos de Israel tuvieron a Moisés y Aarón por responsables por todos los que habían muerto a manos del Eterno. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y a expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh, y la mortandad ha comenzado. El incienso era símbolo de la oración. Es lo que se conoce como el Ketoret. Aarón intercedió en oración y la plaga cesó. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. La vara de Aarón florece. Luego habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del arca del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Elohim había declarado que la vara del hombre que él escogiera florecería. La vara de Aarón no solo floreció, sino que produjo almendros maduras. Así Elohim excedió las demandas de la prueba, de modo que no cabía incertidumbre alguna acerca de que Aarón había sido escogido como sumo sacerdote. La vara de Aarón, que floreció y dio fruto, debió guardarse como indicación de la elección de Elohim a fin de que cesaran para siempre las murmuraciones de los rebeldes israelitas. Por fin el pueblo se hizo consciente de su pecado al desafiar la apuesta de Aarón. El miedo del pueblo de acercarse a Elohim condujo a una reafirmación del sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Solo Aarón y su familia podían ministrar con los santos objetos del santuario de Elohim. De ahí en adelante, Aarón y sus hijos serían responsables de cualquier ofensa contra la santidad del tabernáculo y de las violaciones de las reglas del sacerdocio. Aunque el sacerdocio tenía grandes demandas, los sacerdotes debían contemplarlo como un don del Eterno. A cambio de su servicio al Eterno, los sacerdotes debían recibir una porción de las ofrendas que el pueblo presentaba en el templo. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Yahweh, les he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. La sal que no arde era una metáfora para hablar de durabilidad. Así como la sal mantiene su sabor, también el pacto del Eterno con el sacerdocio era duradero. El Eterno proveería para siempre para sus sacerdotes mediante las ofrendas del pueblo.
Los levitas recibían los diezmos del pueblo. Esta era su fuente de ingreso y su compensación por su servicio en el tabernáculo. Así como los levitas mismos recibían el diezmo, ellos también debían presentar al Eterno un diezmo, una décima parte de lo que recibían. El conflicto de Coré contra Moisés y Aarón es el eterno conflicto que todos tenemos dentro nuestro, el choque interno entre las fuerzas de acción y la reacción, el conflicto del egoísmo, pero finalmente Moisés y Aarón triunfan. Cuando tus actos están bien fundamentados, no hay obstáculo que pueda interrumpir tu camino. Hasta aquí esta parte. Que el Eterno te bendiga y te guarde en Yeshua el Mesías, el Rey de Israel. Shalom.